No sé cómo describir esta entrevista. Es algo inédito. Es una situación que primera vez que se da en Contando Historias. Esto es Contando Historias, es un proyecto que esto está todavía en pañales, esto está comenzando, pero gracias a Dios que Dios siempre pone en el camino personas que tienen un testimonio muy bueno. Y como yo dije en uno de mis primeros programas, de eso se trata Contando Historias. De lo que es bueno, de lo que es amable, de las cosas que pueden edificar, eso vamos a contar. Las cosas malas las pueden contar otros. Pero usted se va a sorprender porque es la primera vez que tenemos a una invitada, una dama, una hermosa dama, una dama muy conocida en la comunidad cubana, cristiana, sobre todo relacionada con la Asamblea de Dios. Y para mí es un privilegio, no sé cómo poder llamar, me siento totalmente orgulloso de poder sentarme a contar historia con una conocida de todo, Yesenia Montedioca, la sorpresa para todo el mundo. Aquí tenemos, así que ya usted sabe, aproveche antes de entrarnos en la conversación, de suscribirte al canal, darle like, comentar y disfrutar de este recorrido por la vida de Yesenia. Yesenia Montedioca, ¿dónde tú naces? Nací en Morón. Morón, para usted que no es cubano, eso queda en la provincia de Ciego de Ávila, al norte. Correcto. Un pueblito bien pintoresco, con su ferrocarril, su terminal de trenes. Famosa, por cierto. Famosa la terminal de trenes, muy bien eso. ¿Naciste en el mismo Morón o en el Hospital de Morón? En el Hospital de Morón naciste y te criaste en Violeta. Violeta es un pueblo de un central azucarero. 1 de enero. 1 de enero se llama, pero se llamaba Violeta. Se llamaba Violeta anteriormente. ¿Y qué tal tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez ahí en ese campo? Porque ahora uno te ve todo elegante y todo eso. Y uno dice, bueno, esta muchacha fue en una cuna de rico, no sé, en algo. Pero ¿qué tal tu niñez? ¿Cómo te recuerdas de tu niñez? Soy del campo también. En alguna época de la vida yo creo que casi todos tenemos una historia de campo. Nací en el Hospital de Morón, pero me crié en Violeta y viví ahí por unos 12, 13 años más o menos. Y hasta que me mudé para Ciego de Ávila y luego pues vine para acá. ¿Dónde, Yesenia, dónde conoces al Señor? Conocí al Señor prácticamente desde niña. Tus primeros contactos con la iglesia. Desde que nací. Ah, sí. Desde que nací. Resulta, yendo para atrás unos cuantos años, mis abuelos tenían 2 hijas nada más y una de ellas en el año 69 emigró para acá. En aquella época, pues cuando una persona emigraba, prácticamente era nunca más saber de la familia. Y entonces mi abuelo entró en una depresión. Sus nietos habían salido del país, la otra hija vino para acá también, y entonces entró en una depresión y quiso hasta quitarse la vida. Wow. Entonces él tenía máquina, era chofer de alquiler y no puedo recordar, pero no sé bien esa parte de la historia. Él era amigo de Mario Borges. Mario Borges tiene que ver. Ayer yo vi a Damari Borges. A Damari. Entonces él conoce a Mario arreglaba carros, tenía piezas de mecánica, algo de eso era. Y él visita a Mario y Mario no se le iba a nadie de su casa sin que le predicara el evangelio. Wow. Mis abuelos conocieron al Señor allá con Mario Borges. Estoy muy agradecida de Mario, de su familia. Entonces empezaron a ir a la iglesia de Ciego, que en aquella época estaba Jaime y Clara de pastores. Los padres de Jaimito. Jaimito está como el arroz blanco. En todos lados. En todos los lados. Con Jaime y Clara, pero entonces le informan que cerca de Violeta había una iglesia en Grúa Nueva, que era un campo que quedaba como a 5 kilómetros, creo, 6 kilómetros, algo así. Y como él tenía máquina, pues le era factible de manejar y ir para allá. Entonces él conoce al Señor, como par de años después nazco yo. Mi mamá se casa, nazco yo y desde que nací, lo que recuerdo era la iglesia. Sí.
Ahí, me imagino, Yesenia, que tú naciste y te criaste en quizás como yo, en un evangelio un poco más rígido. Uf, sí. Donde, wow, esa tradición, por decir, vamos a recrear un culto. Un culto domingo, era la escuela dominical por la mañana. Ajá. Y el servicio después por la noche. Y entonces la escuela dominical, te cantaban un corito y te despedían. El himnario, los himnos corito, de gloria. Decía la escuela dominical, vamos todos para aprender de Cristo que murió, y te dividían en clases. Correcto, por eso que... Y eso era de generación en generación, sí, fue eso por mucho. Sí. Pero quizás ahora la liturgia de cómo se hace se ve un poco, ya un poco más dinámica. En aquel tiempo era más formateada. Sí. Así en ese... Todo un programa. Todo un programa. Pero bueno, me imagino también que todos se conocían en el barrio. Sí, no, definitivamente. Eso era a salir a jugar y la mamá llamándote y ando para allá y eso, y se conocían todos. Esa niñez que tuvimos, como quiera que sea, anoche un pastor conversaba conmigo y él me decía que de donde quiera, de todas maneras, donde hay agua dulce, aunque en un momento pudieras exprimir un limón, la dulzura iba a salir. Y yo pienso, Yesenia, que ese evangelio que nos inculcaron a nosotros, a través de la travesía de nosotros en nuestra vida, nos ha ayudado en cada etapa de nuestra vida, en nuestros procesos, en determinadas cosas. Ya después te casas. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue? ¿Cuándo tú saliste de ciego? Salgo de ciego cuando me casé, definitivamente. Fue cuando me casé. Estaba yo estudiando farmacia en ciego y nada, pues ahí tuve mi noviazgo. Todo el mundo parte conoce esa historia, pero bueno, me casé y de ahí prácticamente ya no viví en Cuba porque fuimos de luna de miel. Supuestamente estábamos de luna de miel y cogimos un barquito. Vamos entonces a detenernos ahí porque eso es una historia que a todos nos interesa saber. Tú fuiste, por lo menos de los conocidos de uno, de las primeras balseras que llegaron a este país. Yo diría que creo que lo primero. ¿Verdad? Sí. ¿Qué año llegaron? Año 91. Imagínate, y la era de los balseros fue en el 94. En el 94. Wow, Yesenia, qué interesante. Y yo no conozco esa historia. Oh. Entonces, pues, me la vas a tener que narrar. Puedes omitir lo que quieras, pero yo pienso que el que ustedes llegaran a este país de la forma que lo hicieron es un testimonio que debe ser conocido. Sí, definitivamente. Cuéntame el nerviosismo de salir de Cuba. La gente me dice, no había miedo. Es que no había tiempo de tener miedo. No había tiempo de tener miedo. Yo tenía mi noviazgo y estábamos en planes de matrimonio, pero no con la rapidez que lo hicimos. No con la rapidez que lo hicimos. El que era mi novio en aquel momento vino donde estoy yo para decirme que había un plan para salir de Cuba y que necesitaban un matrimonio porque eran 4 matrimonios. Uno de ellos, la niña había tenido un sueño que el barco se había virado, se había caído y se le habían comido los tiburones, sin la niña saber nada, que era bien pequeñita. Entonces, él no quiso por miedo a venir en esa travesía y querían que se incorporara otro matrimonio. Nosotros éramos novios y no queríamos venir de novio, queríamos casarnos antes por todas las cosas y porque aquí decían que todo era caro y demás. Y entonces apresuramos la boda precisamente para salir del país. Entonces, nosotros nos fuimos de luna de miel y ya todo estaba preparado. Básicamente ya estaba todo preparado, se habían dado viajes a Matanzas, donde fue que se compró el barco. Uno de los hombres que venía tenía carnet de pescador y eso le facilitó, trabajaba en aquella época para Cubanacán y en aquella época pues le facilitó la compra de un barco que se hizo legal. El otro tenía una rastra y entonces en esa rastra se montó el barco desde Matanzas hasta Playa Jibacoa, que creo pertenece a Habana del Este.
donde salió el barco. Entonces, todo fue un engranaje en el que nosotros ya, en el último momento casi que fue que entramos ahí y ya se había dicho todo. Los hombres que estaban en aquel momento habían ayunado, habían orado, el que era mi novio en aquel momento también. Se habían estado haciendo ayuno, oración, se había buscado la voluntad de Dios. Dios había dicho que sí, sin duda alguna, Dios había dicho que sí. Había mostrado el lugar por donde debíamos salir, todo estaba ya coordinado y todo estaba orado y aprobado. Entonces en ese momento pues hicimos la boda, celebramos la boda, hicimos al mismo tiempo una despedida secreta porque nadie lo sabía. Un silencio total donde se había puesto de acuerdo que nadie podía saber que nosotros íbamos a venir, excepto 2 o 3 familias nada más que se había comentado porque se hacían las reuniones ahí y demás. De hecho, mi mamá nunca supo que yo venía. Mi mamá se enteró cuando yo llegué aquí. Mi madre. Entonces, recuerden que como dije, mi tía ya había venido para acá. Ya desde antes de, hacía años que estaba aquí, teníamos contacto con ella. Ella había viajado a Cuba cuando se abrieron los viajes. Teníamos mucho contacto por carta, no había llamadas de teléfono, no había WhatsApp, llamadas de WhatsApp ni nada de eso, pero teníamos contacto. Y entonces ya cuando yo llego, voy para su casa y ella entonces llama a mi mamá para decirle que yo estaba aquí. Fue un golpe fuerte. Ok, pero parece rápido. Sí. Todo lo que tú cuentas parece rápido, pero llega ese momento. Llega el momento de salir, el ya día de salir. Está el barco a la disposición y todo, y avanzan y salen. Salimos en una madrugada del 31 de marzo, había frío. Traíamos brújula, traíamos algunas cosas, pero nadie sabía de mar. Nadie sabía de mar, nadie tenía experiencia. 31 de marzo de 1991. Esos van a cumplirse ahora. 34 años. 34 años. Que se dicen fácil. Esa noche del 31. Esa noche salimos como a yo creo que 2 o 3 de la mañana, no dormimos. Estábamos en una villa en Playa Jibacoa. Compramos unas botellas de agua, de refresco. Teníamos un motor fuera de borda que pensábamos que íbamos a llegar aquí en 7 horas quizás, 6, 7, 8 horas. No se compró tanta comida por eso. Unos bocaditos de mortadella en aquella época. Y algunas cositas nada más. Yo traía hasta mi certificado de bautizo, mi certificado de 12 grado. Wow. Algunas cositas que traíamos, el cassette de la boda, el videocassette en aquella época eran los videocassettes, VHS. Bueno, porque si usted no lo sabe, usted que está actualizado en el día de hoy. Había una vez un gordo así que se llamaban VHS. VHS. Ahí estaba el video. Entonces, cada uno tomó alguna de sus pertenencias pequeñas porque no se podía. Era un barco de 16 pies. Éramos 14 personas, 13 personas, un perrito. Un perrito también transitó. Sí, un perrito transitó. Entonces, 4 matrimonios, nosotros no teníamos niños, estábamos acabados de casar, pero los demás matrimonios tenían niños. Tenían niños de, creo que 5, 6, 7, 8 y 14, algo así, bien pequeños. Entonces, de noche, todo el mundo vestido de negro, porque no hay que vestirse negro para que no nos vean y demás. Y entonces había unos dientes perros, es lo que recuerdo, estaba un poquito hondo, no era como una playa. Bajaron el barco, el motor no se podía poner en ese momento porque se escuchaba, habían guardacostas cerca, los habíamos visto con armas largas. Y entonces pues todo el mundo en silencio, a montarse en el barco, nos mojamos todo porque el agua nos daba como más arriba de la cintura. Al no ser una playa, era como, me acuerdo que era bien un poquito profundo y entonces nos subimos al barco, tremendo tragedia para subirnos al barco. Nos montamos y a remar. Y el barco dice a remar. Había remo, a remar para alejarnos de la orilla, no prender el motor en la orilla. En eso amanece y ya estábamos lejos porque las mismas corrientes nos alejaban de la tierra, nos alejaban las corrientes de tierra. Y cuando ya estábamos lejos, que ya casi no se veía ni la tierra prácticamente, que se fue a prender el motor no prendió. Claro, porque no habían arrancado el motor antes. No, y todo ya estaban en el medio del mar. Ya estábamos en el medio del mar. Entonces, los hombres trataron de arreglar el motor, que si se había ido una propela, que si la gasolina estaba contaminada con algo que no era pura.
y se había llevado, creo que, yo no conozco de eso, pero bueno, una bujía, no sé qué fue lo que pasó. Conclusión, el motor nunca sirvió. Nunca sirvió. Nunca sirvió. En todo el viaje. No sirvió. A esa hora ya habíamos vomitado por el oleaje. Habíamos vomitado todo, ya no nos quedaba nada de vómito, todos habíamos vomitado, nos sentíamos mal. Habíamos decidido regresar a tierra. Porque el barco estaba legal y uno de los que venía al tener carne de pescador no teníamos miedo porque supuestamente habíamos salido a pescar y a probar el barco. Pero las corrientes no nos dejaban. No podíamos con el malestar y entonces en acuerdo, entre todos de acuerdo, y creo que se hizo una oración también, sentimos de Dios continuar. Vamos a remar y vamos para allá porque donde el punto que salimos prácticamente norte, exactamente era Cayo Hueso, norte, era Cayo Hueso. Estuvimos remando por brújula, sí, una brújula, además que ya en el mapa habíamos visto que era recto, Cayo Hueso norte, y entonces teníamos, bueno, todas esas cosas y las corrientes nos ayudaban. Las corrientes nos ayudaban cantidad, se remó todo lo que se pudo. Me acuerdo que salimos sábado, el segundo día era domingo. Y el día entero, ese domingo, hizo un sol muy fuerte y un día muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Ya cayendo la tarde empezamos a ver algas, ramilletes de algas, gaviotas, barcos militares. Dedujimos que estábamos cerca de Cayo Hueso. ¿Eso es lo que usted pensaba? Sí, no, en ese momento definitivamente sí estábamos cerca de Cayo Hueso. Ya estábamos tierra, por los indicios que vimos, teníamos tierra cerca. Ya llevamos 2 días sin comer. Los niños el primer día se comieron los pocos bocaditos que sirvieron, los demás se echaron a perder por el sol y el agua. Se tomaron el agua, se tomaron el refresco. Se acabó la comida el primer día. Ya no había comida. No, imagino, la prioridad de tomar eran los niños. Los niños, nosotros no probamos ni eso. Entonces, ya en ese segundo día, cayendo la tarde, los niños ya empezaron a pedir también comida. Queremos comida, queremos agua, queremos huevo, todo lo que ellos se recordaban de comida, ellos pedían. Y era triste para un padre, yo ahora que soy madre, que tu hijo te pida comida, estás en el medio del mar y no haya nada que darle, ni nada que tomar. Entonces, ese segundo día hubo una anécdota que son de las anécdotas que marcan nuestra vida, porque en la tarde, cuando el barco estábamos en momentos que a veces se descansaba un poquito en el remo y demás, precisamente el que tenía carne de pescador y demás, dice, eso que viene creo que es un tiburón. Ajá. Entonces, no, en silencio, no digas nada, que los niños no digan nada, que nadie se ponga, pero era un barco tan pequeño que lo que tú decías, claro. Todo el mundo lo escuchaba, ¿no? Eran 2 tiburones. Yo lo único que recuerdo, porque cada uno, hay un detalle muy importante, éramos 4 personas adultas, mayores, pero si ahora sientas a los 8 personas, cada uno tiene algo que significó más en su vida, que recuerda más y retiene más. Y yo, es la tuya. Exacto, y yo en la parte mía, la parte que yo experimenté, yo recuerdo que yo dije, eso no puede ser tiburón porque eso es demasiado grande. El lomo del tiburón era casi el tamaño del barco, era una cosa inmensa. Yo decía, eso no puede ser un tiburón. En aquella época yo no veía documentales de tiburones ni nada de eso porque casi uno no sabía de eso. Apenas un delfín o una cosa que tú veías en la televisión no te llevaba en la mente a ver la escala de un animal de eso en la vida real. Y yo lo único que recordaba era eso. Yo decía, eso no puede ser un tiburón porque es demasiado grande. Lo único que te puedo... Visible. Y eran 2, no era 1, eran 2. Y una de las cosas que marcó mi vida, y después quizás voy a enfatizar un poquito en este detallito, cuando esos tiburones iban acercándose, el barco, vamos a decir que estaba en esta posición y los 2 tiburones venían así. Ellos iban directo al barco a darnos. Directo, no había duda de eso, y se iban acercando. Cuando ellos venían, que estarían en el mar, es un poquito difícil decir qué distancia, ¿no? Pero vamos a decir que cuánto puede ver de aquí a la pared. De aquí a la pared. 5 metros. Bueno, contando en pie, debe haber unos 30 pies. Ajá. De aquí a ahí. Más o menos, a esa distancia que ya venían arriba de uno, que eran para golpearnos y tumbarnos y alimentarse. Ahí no había duda absolutamente de nada. Golpeaban eso. Golpeaban, exactamente. Entonces, este mismo señor, que de hecho era un nuevo convertido, porque él era esposo de una hermana cristiana de Camagüey, pero él se había convertido en el proceso de venir nosotros para acá. Él era el único que tenía 2 niños.
Y él tomó una autoridad, que eso lo puedo todavía yo lo puedo vivir como si lo estuviera experimentando. Él tomó una autoridad tan grande, se paró en el barco, todos estábamos sentados porque de hecho el barco era muy bajito. Era un botecito prácticamente, no era un barco, era un botecito. Y no podíamos estar de pie porque nos caíamos. Entonces él se paró con una autoridad y él tomó su dedo, eso es una cosa que sí todos recordamos. Él levantó la mano y tomó su dedo y él reprendió a los tiburones y le ordenó en el nombre de Jesús que se fueran. Wow. Y cuando él hizo eso, los tiburones hicieron un giro prácticamente casi de 90 grados. Que dicen que ellos no giran en 90 grados, pero si no era de 90 era de 110. Ellos en la misma posición, fíjate, en la misma posición que él hizo el giro, los tiburones no se fueron ni para allá ni para atrás. Ellos en la misma posición como si lo hubieran tomado así y se fueron. Hasta el día de hoy nunca más los vimos. Nunca más los vimos. Yesenia, quizás contarlo esto en lo que has dicho en par de minutos. Ese momento se convirtieron en horas para ustedes. En horas de angustia, de incertidumbre. Era mar lo que veían, agua por todos lados. Exacto. A ese momento no veían la tierra todavía. Por eso, no todavía. Por eso... hace unos minutos atrás comenté, ¿no? Que miedo no había porque a veces no había tiempo de tener miedo. Era corre que no te vayan a ver, móntate que hay que apurarse y arriba que hay que remar. La adrenalina era tan grande que tú no puedes, hay que experimentarlo para tú saber el grado de adrenalina que puede tener un ser humano. Cayendo la tarde, empezó la parte mejor de la historia. De ese día. El segundo día. El segundo día. Empezó a lloviznar. No había llovido en todo. No había llovido, había hecho un sol espectacular. Empezó a lloviznar, empezó el viento a soplar, empezaron las olas a subir. El cielo se empezó a cerrar y empezó a oscurecer. Todo se puso negro, que no se veía ni el agua, ni el mar, ni el horizonte. Las olas empezaron a subir a una altura que yo no sé si serían 4 o 5 pisos de un edificio, no sé cuántos pies, pero bien feo que nosotros sentíamos la sensación de cuando nos elevaban a cuando bajaban. Y un detalle importante en esto, que cuando uno busca la voluntad del Señor y Dios te guía en todas las cosas, el barco que nosotros habíamos comprado, nosotros no sabíamos la peculiaridad que tenía para ayudarnos a salvar la vida, pero ya Dios lo sabía. Era un barco de fiberglass y tenía una quilla abajo. Había sido confiscado con sustancias prohibidas y lo tenía un alto funcionario en aquel momento. Y retirado y lo vendió. Nos explican las personas que saben que al el barco no ser un barco que sea flat, que sea plano, si no hubiera tomado la primera ola, nos hubiera virado al primer momento. La quilla que tenía el barco es lo que hace que el barco cuando se mueve balancea y vuelve a su posición. Entonces, pues tampoco ustedes sabían en eso. No sabíamos, pero Dios sí sabía. Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. Tenía todo, Dios había puesto todo. Sí, porque Dios había dicho que sí. Exactamente. Ya sabía lo que íbamos a necesitar y lo que íbamos a atravesar. La noche fue la noche que uno nunca en la vida va a olvidar, más fuerte que la experiencia de los tiburones. Y cuando empieza, eso fueron horas. Te puedo decir que fue desde el atardecer hasta el amanecer. Pero que esas 9, 12 horas fueron las horas más eternas de la vida de todos los que experimentamos eso. Porque cada ola que subía, la ola del mar no es como la ola de la playa que enrosca un poco y rompe. La ola del mar sube y baja. Y entre una y otra hay un abismo. Yo en una publicación en Facebook busqué una foto que era casi igual a lo que nosotros vivimos. Lo puse y publiqué y varias personas me comentaron, ¿no? Porque trato siempre de recordar ese testimonio porque ha sido algo que ha marcado mi vida para bien. Todas las historias en Dios, todas las cosas obran para bien. Y fue algo son cosas que uno tiene, esa pintura que uno tiene, esa fotografía que uno tiene en la mente, ¿no? De ver estar en medio de no haber recurso humano que te pueda salvar. No existe recurso humano. Depender de Dios totalmente. No existe nada. El que era mi cuñado en aquel momento dijo,
aquí no hay nada más que hacer porque, a ver, al principio en la ignorancia o en el instinto de sobrevivencia, los hombres tomaban los remos y trataban de que el barco diera de frente a la ola y picara la ola, ¿me entiendes? No nos diera de lado porque si de lado nos podía tumbar. Ya no habían fuerzas para hacer eso. Cuando pasaron unas cuantas horas, que no sé cuántas pudieran haber pasado, ya no había fuerza para balancear el barco. La fuerza nos venció el cansancio, nos venció todo y ya no quedaba nada más que él dijo, mire, no vamos a sobrevivir más, vamos a tomarnos de la mano. Si caemos al mar aquí nadie va a sobrevivir. Vamos a tomarnos de la familia, vamos a abrazarnos y hundirnos y morirnos juntos, por lo menos hundirnos juntos la familia. Entonces, son momentos que marcan difíciles. Entonces, nada, hicimos una oración y dio la primera ola y la primera ola no nos viró. Y dio ya a la deriva dio la segunda ola, la ola no nos viró. Y ahí mismo empezamos a alabar y a glorificar al Señor y a darle gracias a Dios porque las olas entraban agua al barco, nos mojábamos, había mucho frío, no daba tiempo, no nos podíamos secar, no había sol, ya no hacía sol, nos quedamos todos dormidos. Era tanto el cansancio. Yo creo que todos creemos que Dios derramó un espíritu de sueño sobre nosotros. Nosotros nos rendimos, las 13 personas nos quedamos dormidas en medio de la tormenta. Nos quedamos dormidas. Ya había amanecido, no se veía el sol, pero bueno, ya estaba claro. Y entonces, cuando ya amanecimos, no, el barco tenía bastante agua, porque las olas habían tirado agua para dentro del barco. Había una vasija plástica grande y empezamos a sacar el agua y ya ahí estuvimos. A la deriva estuvimos todo ese tercer día. Ahí no había nada que hacer. Veíamos barcos militares, barcos quizás de pesca. Le tratábamos de hacer señas, le tratábamos de decir como para que nos rescataran, pero en el mar una pequeña embarcación dicen que no se ve el color del mar, se desaparece. No hubo nada de rescate, no hubo nada. Llegó el cuarto día y en la noche a la deriva, no sabíamos para dónde estábamos. Atardeciendo, la que era la esposa de mi cuñado vio unos edificios y unas luces. Dame un momentico. Nosotros no estábamos preparados para este momento emocional. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque este programa es patrocinado por Paradise Service. Y ahora en este momentico, mientras usted ve esta promoción de Paradise Service, yo voy a pararme y voy a buscar una servilleta porque la necesitamos en este momento.